Gracias te damos, amado Salvador, en este nuevo día, por la vida y la salud que nos da, Señor, por poder una vez más comenzar nuestro día siempre, pues habitual ya leyendo tu palabra, Dios, pero siempre rogando tu dirección, tu Espíritu Santo que nos alumbre el entendimiento, nos ilumine para poder comprender bien lo que leamos, Señor. Danos mucha sabiduría, Padre bendito, para poner en práctica tu palabra. Lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo número 22 en la versión Dios habla hoy. Si alguno de ustedes ve perdido el buey o la oveja de su compatriota, no debe desentenderse de ello, sino llevárselo a su compatriota. Pero si el dueño no es vecino ni conocido suyo, entonces llevará el animal a su casa y lo tendrá allí hasta que su compatriota lo reclame. Entonces deberá devolvérselo. Lo mismo deberán hacer con el asno, el manto o cualquier otra cosa que alguien pierde y que alguno de ustedes lo encuentre. No se desentiendan del asunto. Si alguno de ustedes ve caído en el camino el asno o el buey de su compatriota, no debe desentenderse de ello, sino ayudarle a levantarlo. La mujer no debe usar ropa de hombre, ni el hombre debe usar ropa de mujer, porque al Señor le repugna todo aquel que hace estas cosas. Si alguien encuentra en su camino algún nido de pájaro en un árbol o en el suelo, con polluelos o huevos y la madre echada sobre ellos, no debe quedarse con la madre y los polluelos, debe quedarse solo con los polluelos y dejar que la madre se vaya. Así serán dichosos y tendrá una larga vida. Cuando alguno de ustedes construye una casa nueva, deberá poner un muro de protección alrededor de la azotea. Así evitará que su familia sea culpable de una muerte en caso de alguien que se caiga de la casa. No siembren en su viñedo más de una clase de semilla para que no se les impida usar tanto lo que sembraron como toda la cosecha del viñedo. No aren su campo con una yunta formada por un buey y un asno. No se pongan ropa tejida de una mezcla de lana y lino. Pongan borlas con flecos en las cuatro puntas del manto con que se cubren. Si un hombre toma a una mujer por esposa y después de unirse a ella le pierde cariño y alegando que ella le ha faltado, le crea mala fama diciendo, yo me casé con esta mujer, pero en nuestras relaciones me encontré con que ya no era virgen. Entonces los padres de la joven tomarán la prueba de su virginidad y la presentarán al tribunal de los ancianos de la ciudad y el padre de la joven dirá a los ancianos, yo di mi hija por esposa a este hombre, pero ahora él ha dejado de quererla y la acusa de haberle faltado, alegando que mi hija ya no era virgen. Sin embargo, aquí está la prueba de que sí lo era. Y diciendo eso, descenderá la sábana delante de los ancianos. Entonces ellos apresarán al hombre y lo castigarán, condenándolo a pagar una multa de 100 monedas de plata que deberá entregarle al padre de la joven por crearle mala fama a una muchacha virgen de Israel. Además, ella seguirá siendo su mujer y no podrá divorciarse de ella en toda su vida. Pero si resulta cierto que la joven ya no era virgen, la sacarán a las puertas de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la matarán a pedradas por cometer una maldad tan grande en Israel y deshonrar la misma casa de su padre. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Si un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, los dos serán condenados a muerte, y así acabarán con el mal que haya en Israel. Si una muchacha virgen es prometida de un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, serán llevados los dos ante el tribunal de la ciudad, donde serán condenados a morir apedreados. La mujer por no pedir socorro estando en plena ciudad y el hombre por deshonrar a la mujer de su prójimo. Así acabarán con el mal que hay en medio de ustedes. Pero si un hombre encuentra en el campo a la prometida de otro hombre y la obliga a acostarse con él, entonces solo se dará muerte al hombre
que se acostó con ella. A la joven no se le dará nada porque no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Se trata de un caso semejante al del hombre que atacó y ataca a otro hombre y lo mata porque lo encontró. Porque él encontró a la joven sola en el campo y aunque ella hubiera gritado, nadie podía haberla socorrido. Si el hombre encuentra a una muchacha virgen y sin compromiso de matrimonio y lo obliga a acostarse con él y son descubiertos, entonces el hombre tendrá que entregar al padre de la joven 50 monedas de plata y como la ha deshonrado tendrá que tomarla por mujer y no podrá divorciarse de ella en toda su vida. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, pues con ello la lo deshonra. El que tenga los testículos aplastados o amputados su miembro viril, ah, el que tenga los testículos aplastados o amputados su miembro viril no podrá ser admitido en la congregación del Señor. El hijo bastardo no podrá ser admitido en la congregación del Señor ni aún después de la 10ª generación. Los amonitas y los moabitas no serán nunca admitidos en la congregación del Señor, ni aún después de la 10ª generación. Porque cuando ustedes pasaron por su territorio después de haber salido de Egipto, ellos no les ofrecieron agua ni alimentos. Y además pagaron a Balaam, hijo de Beor, que venía de Petor de Mesopotamia, para que pronunciara una maldición contra ustedes. Pero el Señor su Dios no escuchó a Balaam, sino que convirtió su maldición en una bendición para ustedes, porque los ama. No busquen, pues, ni la paz ni el bienestar de ellos en todos los días de su vida. Sin embargo, no deben despreciar a los edomitas, porque son parientes de ustedes, ni tampoco a los egipcios, porque ustedes vivieron en su país. La 3ª generación de sus descendientes podrá entrar a formar parte de la congregación del Señor. Cuando se encuentren ustedes en guerra contra sus enemigos y hagan vida de campaña, procuren no cometer ningún acto indecente. Si alguno de ustedes se encuentra en estado de impureza por haber tenido un derrame durante el sueño, deberá salir del campamento y no entrar en él en todo el día. Al caer la tarde se lavará con agua y al ponerse el sol podrá entrar nuevamente en el campamento. Para sus necesidades deberán ustedes tener un lugar fuera del campamento. En su equipo deberán llevar siempre una estaca para que cuando tengan que hacer sus necesidades hagan un hoyo con la estaca y luego cuando hayan terminado tapen con tierra el excremento. Porque el Señor su Dios anda entre ustedes en el campamento para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento de ustedes debe ser un lugar santo, para que Dios no vea ninguna cosa indecente en él, pues de lo contrario se apartaría de ustedes. Si un esclavo huye de su amo y les pide a ustedes asilo, no lo entreguen a su antiguo dueño. Déjenlo que se quede a vivir con ustedes en la ciudad que más le guste y en el lugar que él escoja, y nadie deberá molestarlo. Ningún hombre ni ninguna mujer israelita deberá consagrarse a la prostitución practicada en cultos paganos. No permitan ustedes que en el templo del Señor su Dios se pague una promesa con el dinero ganado en ese tipo de prostitución, porque esa práctica le repugna al Señor. No exigirán de un compatriota que les pague interés por el préstamo que le hayan hecho, sea de dinero, de comestibles o de cualquier cosa de las que se prestan cobrando interés. Al extranjero podrán exigirle que les paguen interés sobre un préstamo, pero no deberán hacerlo con un compatriota. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan en el país que van a ocupar. Cuando hagan una promesa al Señor su Dios, no tarden en cumplirla, pues tengan por seguro que el Señor su Dios
Les pedirá cuentas de ello y serán culpables de pecado. Si no hacen ninguna promesa, no cometerán ningún pecado. Pero si de una manera voluntaria hacen una promesa al Señor su Dios, entonces deberán cumplirlo. Cuando entren en el viñedo de su prójimo, podrán comer todas las uvas que quieran, pero no podrán llevarse ninguna en la cesta. Si entran en su trigal, podrán arrancar espigas con la mano, pero no cortar el trigo con una hoz. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Ella, después que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro, pero si su segundo marido también llega a despreciarla y le entrega un certificado de divorcio, despidiéndola de su casa, o si este segundo marido se muere, entonces el que fue su primer marido no podrá volver a casarse con ella debido al estado de impureza en que ella se encuentra. Esto sería un acto repugnante para el Señor y ustedes no deben deshonrar el país que el Señor su Dios le da en propiedad. Si un hombre está recién casado, no deberá ir a la guerra ni se le hará cumplir ninguna otra clase de servicio durante un año. Así podrá estar libre en su casa todo ese tiempo para la felicidad de su mujer. No pidan a nadie en prenda su molino de mano o la piedra de moler, pues eso sería como pedirle en prenda su propia vida. Si un israelita es sorprendido raptando a un compatriota para convertirlo en esclavo o para venderlo, se le condenará a muerte para acabar así con la maldad que haya en medio de ustedes. En caso de lepra, cumplan fielmente todas las instrucciones que les den los sacerdotes levitas. Deben hacerlo todo tal como yo se lo he ordenado. Ellos recuerden, como se lo he ordenado a ellos, recuerden lo que hizo el Señor su Dios con María en el camino después que ustedes salieron de Egipto. Si hacen un préstamo a su prójimo, no entren en su casa para tomar ninguna prenda suya. Quédense afuera y esperen a que él saque lo que va a dar en prenda. Y si se trata de una persona pobre, no deben retener la prenda durante la noche. Tienen que devolvérsela a la puerta del sol para que así pueda taparse con su manto cuando se vaya a dormir. Así Él los bendecirá y ustedes harán una buena acción delante del Señor su Dios. No exploten al que se halle en la miseria, ni le retengan su paga, ya sea que se trate de un compatriota de ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguense su jornal el mismo día antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera, clamará contra ustedes al Señor y ustedes serán culpables de pecado. Los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de los que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. No cometan ninguna injusticia con los extranjeros, ni con los huérfanos, ni tampoco tomen en prenda la ropa de las viudas. No olvides que ustedes fueron esclavos en Egipto y que el Señor su Dios los sacó de allí por eso les ordeno que cumplan todo esto. Si al estar recogiendo la cosecha de su campo se olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo. Déjenlo para que lo recoja algún extranjero
de los que viven entre ustedes, o algún huérfano o alguna viuda, a fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes y en todo lo que hagan. Cuando recojan las aceitunas de sus olivos, no repasen cada una de las ramas. Las aceitunas que se queden, déjenlas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al recoger las uvas de su viñedo, no repasen ustedes cada una de las plantas. Lo que quede, déjenlo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Que cumplan todo esto. Cuando algunos tengan un pleito, deberán presentarse ante el tribunal para que se le juzgue, y los jueces declararán inocente al que lo sea y condenarán al culpable. Si el culpable merece ser azotado, el juez ordenará que se le tienda en el suelo y que en su presencia se le den los azotes que merezcan la falta que ha cometido. En ningún caso se darán más de 40 azotes para evitar que aquel compatriota sufra un castigo demasiado duro y se sienta humillado ante ustedes. No le pongan bozal al buey cuando esté trillando el grano. Si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, ella se presentará ante el tribunal y dirá a los ancianos: mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se mantenga vivo en Israel. No quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si él insiste en no casarse con ella, entonces su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará la sandalia del pie, le escupirá en la cara y dirá: así se hace con el hombre que no quiere dar descendencia a su hermano. Y su familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzado. Si dos hombres se están golpeando y se acerca la mujer de uno de ellos para defender a su marido y agarra al otro por las partes genitales, ustedes ordenarán sin ninguna compasión que se le corte la mano a la mujer. No usen en sus compras y ventas pesas y medidas falsas, sino pesas exactas y completas para que vivan muchos años en el país que el Señor su Dios le va a dar. Porque al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas y cometen injusticia. Recuerden ustedes lo que les hizo a Amalek cuando estaban en el camino después de haber salido de Egipto. Recuerden que sin ningún temor de Dios los atacó en el camino y se aprovechó de que ustedes estaban cansados y fatigados y atacó por la espalda a los que estaban débiles y se habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor su Dios los haya librado de todos los enemigos que les rodean en el país que Él les da en propiedad, deberán borrar de la tierra la memoria de Amalek. No lo olviden. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en propiedad y te hayas establecido en ella, tomarás los primeros frutos de la cosecha que te dé la tierra y los llevarás en una cesta al lugar al lugar que el Señor tu Dios haya escogido como residencia de su nombre. Allá te presentarás al sacerdote en funciones y le dirás: yo declaro hoy ante el Señor mi Dios que ya he entrado en el país que el Señor juró a nuestros antepasados que nos daría. El sacerdote tomará la cesta que tú le entregues y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces pronunciarás ante el Señor tu Dios la siguiente declaración: mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron a Egipto
y se quedaron a vivir allí, convirtiéndose después en una nación grande, poderosa y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos hicieron sufrir cruel esclavitud. Entonces pedimos al Señor y Dios de nuestros padres que nos ayudara. Y Él escuchó nuestras súplicas y vio la miseria, los trabajos y la opresión de que éramos víctimas. Desplegó su gran poder y en medio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios, nos sacó de Egipto y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso traigo ahora los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado. Enseguida pondrás la cesta delante del Señor tu Dios y te arrodillarás en su presencia. Después harás fiesta por todos los bienes que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. También se unirán a tu alegría los levitas y los extranjeros que vivan entre ustedes. Cuando llegue el tercer año, que es cuando se da la 10ª parte de todo, y cuando hayas apartado ya la 10ª parte de todos tus frutos, y se la hayas dado a los levitas y a los extranjeros que vivan en tu país, y a los huérfanos y a las viudas, para que puedan comer en tus poblaciones todo lo que quieran, declararás ante el Señor tu Dios: ya he apartado de mi casa la parte de la cosecha que debe ser consagrada, y la he repartido entre los levitas y los extranjeros que viven en nuestro país, y entre los huérfanos y las viudas, cumpliendo todo lo que tú mandaste y sin desobedecer ni olvidar ninguno de tus mandamientos. No he comido nada de ello mientras estuve de luto o en estado de impureza, ni lo he ofrecido a los muertos. Señor mi Dios, te he obedecido y he cumplido todo lo que me has ordenado. Mira desde los cielos, desde tu santa mansión, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como lo prometiste a nuestros antepasados. El Señor tu Dios te manda hoy que pongas en práctica estas leyes y estos mandamientos. Cúmplelos de todo corazón y con toda tu alma. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido seguir sus caminos y cumplir sus leyes, mandamientos y decretos, y obedecerlos siempre. También el Señor ha declarado hoy que tú, Israel, eres el pueblo de su propiedad, tal como te lo había prometido, y que cumplirás todos sus mandamientos. Él va a hacer de ti una nación superior en gloria, fama y honor a las demás naciones que hizo. Y serás como Él lo ha dicho, un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Moisés gracias. Moisés y los ancianos de Israel dieron al pueblo las siguientes órdenes. Cumplan todo lo que hoy les he ordenado. Cuando crucen el río Jordán y entren en la tierra que el Señor su Dios les va a dar, levantarán unas piedras grandes y las blanquearán con cal, para escribir en ellas todas estas instrucciones que les he dado. Háganlo en cuanto entren en esa tierra de leche y miel, Háganlo en cuanto entren en esa tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y que el Señor tu Dios les va a dar, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes. Así que cuando hayan cruzado el río Jordán, deberán levantar sobre el monte Ebal las piedras que les he dicho y blanquearlas con cal. También deberán construir allí un altar de piedra para el Señor su Dios. Las piedras deben ser enteras y sin labrar. Allí, en ese altar, ofrecerán al Señor su Dios holocaustos y sacrificios de reconciliación, y allí, ante el Señor su Dios, comerán y harán fiesta. En las piedras deberán escribir con toda claridad estas instrucciones que les he dado.
Después Moisés, acompañado de los sacerdotes levitas, dijo a los israelitas: guarden silencio, israelitas, y escuchen. Hoy se han convertido ustedes en el pueblo del Señor su Dios. Por lo tanto, deben obedecerle y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo les ordeno hoy. Ese mismo día Moisés dio al pueblo esta orden: cuando ustedes hayan cruzado el río Jordán, las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín se colocarán en el monte Gerizim para la bendición del pueblo. Y las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí se colocarán en el monte Ebal para la maldición. Los levitas se dirigirán a todos los israelitas y en voz alta pronunciarán la siguiente declaración: maldito sea el que haga un ídolo o una figura de metal fundido, hecha por un artesano, y la ponga en un altar oculto, pues eso le repugna al Señor, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que trate con desprecio a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que cambie los límites de la propiedad de su vecino para cobrarle terreno, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que desvíe de su camino a un ciego, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que cometa una injusticia con un extranjero, una viuda o un huérfano, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que se acueste con la mujer de su padre, pues con ello lo deshonra, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que se acueste con su hermana, ya sea por parte de padre o por parte de madre, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que mate a traición a su prójimo, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que reciba dinero por matar a una persona inocente, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito sea el que no respete estas instrucciones ni las ponga en práctica, y todo el pueblo dirá: así sea. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Serán benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas. Quieras vivir feliz en el país que va a darte. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él, tal como te lo ha jurado. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrá miedo. El Señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite, y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica, sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. Pero si no obedeces al Señor tu Dios,
y pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas esas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. Será maldito tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, tus ovejas y de todos tus animales. Maldito serás tú en todo lo que hagas. El Señor te enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que hagas, y en muy poco tiempo te destruirán por completo, por haberlo abandonado con tus malas acciones. El Señor te enviará una peste que acabará contigo en el país que vas a ocupar. También te enviará epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequía y plagas sobre tus trigales, epidemias que te perseguirán hasta destruirte. Allá arriba el cielo te negará su lluvia, y aquí abajo la tierra te negará sus frutos. El Señor hará caer sobre ti polvo y arena en vez de lluvia, hasta que seas destruido y aplastado por tus enemigos. Avanzarás contra ellos en formación ordenada, pero huirás de ellos en completo desorden y serás motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Las aves y las fieras devorarán tu cadáver sin que nadie los espante. El Señor te hará sufrir con llagas, como a los egipcios, y con tumores, sarna y tiña, y no podrás curarte de esas enfermedades. También te hará padecer locura, ceguera y confusión, y andarás a tientas, como el ciego en la oscuridad. Nada de lo que hagas te saldrá bien. Te verás siempre oprimido y explotado, y nadie vendrá en tu ayuda. Te comprometerás para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Te construirás una casa, pero no llegarás a habitarla. Plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de sus frutos. Degollarán a tu toro delante de ti, pero no comerás de su carne. Te quitarán tu asno en tu propia cara, y no te lo devolverán. Tus ovejas caerán en manos de tus enemigos, y no habrá quien te ayude a rescatarlas. Ante tus propios ojos, tus hijos y tus hijas serán entregados a gente extranjera, y a todas horas querrás volver a verlos, pero nada podrás hacer. Las cosechas de tu tierra y el fruto de todo tu trabajo se lo comerá gente que nunca antes conociste, y sufrirás continuamente opresión y malos tratos. Cuando veas todas estas cosas te volverás loco. El Señor te hará sufrir con llagas malignas en las rodillas y en los muslos y en todo el cuerpo sin que puedas ser curado. El Señor hará que a ti y a tu rey se los lleven a una nación que ni tú ni tus padres conocieron. Allí tendrás que servir a otros dioses hechos de madera y de piedra, y serás motivo de horror, de refán y de burla en todos los pueblos donde te lleve el Señor. Sembrarás mucha semilla, pero recogerás poco fruto porque la langosta lo devorará. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás su vino ni recogerás sus uvas, porque los gusanos acabarán con todo. Tendrás olivos en toda tu tierra, pero no te perfumarás con su aceite, porque las aceitunas se caerán solas. Tendrás hijos e hijas, pero no estarán contigo porque serán llevados cautivos a otros países. Todos los árboles y los frutos de tu tierra serán destruidos por la langosta. Los extranjeros que vivan en tu país se harán más y más poderosos, mientras que tú perderás más y más tu poder. Ellos podrán hacerte préstamos y tú, por el contrario, no tendrás nada que prestar. Los primeros lugares serán para ellos y para ti los últimos. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo, porque no quisiste obedecer al Señor tu Dios, ni cumplir los mandamientos y leyes ordenados por Él. Estas cosas serán una prueba contundente contra ti y tu descendencia para siempre, por no haber adorado al Señor tu Dios con alegría y sinceridad cuando tantos bienes te había dado. Tendrás que servir a los enemigos que el Señor enviará contra ti, y sufrirás hambre, sed, falta de ropa y toda clase de miserias. El Señor te hará sufrir una dura esclavitud hasta que tú seas destruido. Desde el país más lejano del mundo el Señor lanzará contra ti con la rapidez de una águila en vuelo, una nación cuya lengua no entiendes, gente de aspecto feroz,
que no respetará a los ancianos ni tendrá compasión de los niños. Se comerá las crías de tu ganado y los frutos de tu tierra hasta arruinar. No te dejará trigo, ni vino, ni aceite, ni las crías de tus vacas, ni de tus ovejas, y morirás de hambre. Rodeará todas tus ciudades y las atacará, hasta que se derrumben las murallas más altas y fortificadas en las que habías puesto tu confianza. Sí, rodeará y atacará todas las ciudades del país que te ha dado el Señor tu Dios. Durante el ataque enemigo a tus ciudades será tanta tu hambre que te comerás a tus propios hijos, los hijos y las hijas que el Señor te dio, tu Dios te dio. Aún el hombre más delicado y amable entre ustedes mirará con malos ojos a su hermano, a su esposa amada y a los hijos que todavía le queden, para no compartir con ellos la carne de sus hijos que él se coma. Y no habrá nada que comer durante el ataque a las ciudades y la horrible angustia que tu enemigo te hará sufrir en todas tus ciudades. Aún la mujer más delicada de entre ustedes, que de tan delicada que era, no quería pisar descalza el suelo. Mirará con malos ojos a su esposo amado y a sus hijos, para no compartir con ellos los hijos que dé a luz y la placenta que salga de sus entrañas. Todo ello se lo comerá a escondidas, pues no habrá nada que comer durante el ataque del enemigo a tu ciudad. Si no pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, ni respetas este glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios, Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes, enfermedades malignas e incurables. Hará que se repita sobre ti todas las plagas de Egipto, que tanto espanto te causaron, y tendrás que sufrirlas constantemente. Además, te enviará otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la enseñanza hasta acabar contigo. Y tú, Israel, que eras tan numeroso como las estrellas del cielo, quedarás reducido a un pequeño número por no haber obedecido al Señor tu Dios. Y así como el Señor se complacía en hacerte bien y multiplicarte, ahora se complacerá en tu ruina y tu destrucción, pues serás arrancado violentamente del país que vas a ocupar. El Señor te esparcirá por todas las naciones, de un extremo a otro de la tierra, y allí adorarás a dioses dioses de madera y de piedra, que tú ni tus antepasados conocieron. Y mientras vivas en esas naciones no tendrás tranquilidad ni reposo, porque el Señor te hará vivir asustado, con los ojos tristes y lleno de ansiedad. Tu vida estará siempre en peligro. Tendrás miedo de día y de noche, y nunca tendrás segura la vida. Será tanto el miedo que tendrás y tales las cosas que verás, que por la mañana dirás, ojalá que ya fuera de noche. Y por la noche dirás, ojalá que ya fuera de día. Y aunque el Señor te dijo que no volvieras otra vez por el camino de Egipto, sin embargo, te hará volver allí en barcos y te venderá como esclavo a tus enemigos, pero no habrá nadie que te quiera comprar. Estos son los términos de la alianza que el Señor ordenó a Moisés hacer con los israelitas en el país de Moab, además de la alianza que ya había hecho con ellos en el monte Horeb. Moisés reunió a todos los israelitas y les dijo: ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en Egipto al faraón, a sus funcionarios y a todo su país, y son testigos de esas grandes pruebas, señales y maravillas. Pero hasta ahora el Señor no les ha dado entendimiento ni les ha permitido comprender el significado de todo ello. Durante 40 años yo los he guiado por el desierto y en ese tiempo no se les ha gastado la ropa ni el calzado. No han comido pan ni bebido vino, ni han tomado ninguna bebida fuerte, para que sepan que el Señor es el Dios de ustedes. Cuando llegamos a esta región salieron a atacarnos Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, pero los derrotamos y nos apoderamos de su país. Se lo dimos en propiedad a las tribus de Rubén y Gad, a la media tribu de Manasés. Por lo tanto, cumplan los términos de esta alianza y pónganlos en práctica para que les vaya bien en todo lo que hagan. Hoy están reunidos todos ustedes delante del Señor su Dios, los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres y los extranjeros que viven entre ustedes, desde el leñador hasta el aguador.
para comprometerse bajo juramento en la alianza que el Señor su Dios hace con ustedes. Hoy queda establecido que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, como ya se lo había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados de ustedes. Pero no solo con ustedes hace el Señor esta alianza y este juramento, sino también con los que no están hoy aquí con nosotros delante de Él. Ustedes saben muy bien cómo hemos vivido en Egipto y de qué manera hemos tenido que pasar por las naciones que hemos encontrado en nuestro camino, donde hemos visto los falsos dioses y los despreciables ídolos de madera, piedra, plata y oro que esa gente adora. Que no haya entre ustedes ni hombre, ni mujer, ni familia, ni tribu que abandone hoy al Señor nuestro Dios por adorar a los dioses de esas naciones. Que ninguno de ustedes sea como una planta de raíz amarga y venenosa. Si después de haber escuchado los términos de este juramento, alguno de ustedes se cree demasiado bueno y piensa, todo me ha de salir bien, aunque haga yo lo que me dé la gana, él será la causa de la ruina de todos. El Señor no va a estar dispuesto a perdonarlo, sino que descargará su ira y su indignación sobre ese hombre y caerán sobre él todas las maldiciones anunciadas en este libro. Y el Señor borrará de la tierra su descendencia. El Señor apartará de todas las tribus de Israel a ese hombre y lo hará caer en desgracia conforme a todas las maldiciones de la alianza que está escrita en este libro de la ley. La generación futura, los descendientes de ustedes que han de venir después, así como los extranjeros que lleguen de países lejanos, verán las plagas y las enfermedades que el Señor enviará sobre esta tierra. Verán que todo el país no es más que azufre, sal y tierra quemada. No se podrá sembrar en esa tierra, ni nada podrá producir. Ni siquiera una hierba podrá crecer en ella, tal como sucedió en la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, Admá y Seboín, las cuales destruyó el Señor en su ira y furor. Entonces todo el mundo preguntará, ¿por qué hizo esto el Señor con este país? ¿Por qué se encendió tanto su furor? Y la respuesta será, porque abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de Egipto, y se fueron a rendir culto e inclinarse ante otros dioses que no conocían ni nunca le dieron nada. Por eso se enojó el Señor contra esta tierra e hizo caer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro y los arrojó de su país con ira, furor, en gran indignación, echándolos a otros países como está sucediendo ahora. Hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a elegir, y reflexionen sobre ellas en las naciones donde el Señor su Dios los arroje, si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con toda su alma, ustedes y los hijos de ustedes, como yo se lo ordeno ahora, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. Los reunirá otra vez de entre los países donde antes los arrojó, y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos. El Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon, y ustedes volverán a ocuparlo. Los hará prosperar y les dará más hijos que a sus antepasados. Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. El Señor su Dios hará caer todas estas maldiciones sobre los enemigos de ustedes y sobre los que los persiguieron con odio. Y ustedes se volverán al Señor y lo obedecerán y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan y en hijos, en crías de ganado y en cosecha. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan
y en hijos, en crías de ganado y en cosechas. Sí, el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes, si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes y leyes escritos en este libro de la ley. Y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Tampoco está del otro lado del mar para que se diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento, para que puedan cumplirlo. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Y Moisés habló de nuevo a todo Israel y dijo lo siguiente: yo tengo 120 años y ya no tengo fuerzas para andar de un lado para el otro. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán, pero el Señor su Dios marchará delante de ustedes y el paso de ustedes destruirá estas naciones para que ocupen su territorio. Josué irá al frente de ustedes como jefe, tal como lo ha dicho el Señor. El Señor hará con estas naciones lo mismo que hizo con Sihón y con Og, reyes de los amorreos, y con sus países, y a los cuales destruyó. Y cuando el Señor haga que estas naciones caigan en poder de ustedes, deben hacer con ellas todo lo que les he ordenado. Tengan valor y firmeza, no tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas, porque el Señor su Dios está con ustedes y no los dejará ni los abandonará. Después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: ten valor y firmeza, porque tú tienes que llevar esta gente al país que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría, y tú serás quien los haga tomar posesión. El Señor después llamó a Moisés, a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: ten valor y firmeza, porque tú tienes que llevar esta gente al país que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría, y tú serás quien los haga tomar posesión. El Señor mismo irá delante de ti, estará contigo, no te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Moisés puso esta ley
por escrito y la entregó a los sacerdotes levitas encargados de llevar el arca de la alianza del Señor y a todos los ancianos de Israel, dándoles también esta orden. Cada 7 años, al llegar el año del perdón de las deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando todos los israelitas se reúnan delante del Señor su Dios, en el lugar que él haya escogido, se le hará esta ley en presencia de todos ellos. Todo el pueblo deberá reunirse, tanto los hombres como las mujeres y los niños y los extranjeros que vivan en su ciudad, para que escuchen la lectura de la ley y aprendan a respetar al Señor su Dios y pongan en práctica todo lo que se dice en ella. Así los hijos de ustedes que nada saben de ella podrán también oírla y aprenderán a respetar al Señor su Dios durante toda su vida en el país que ustedes van a ocupar después de cruzar el Jordán. Luego el Señor dijo a Moisés: mira, ya se va acercando la hora de tu muerte, así que llama a Josué y preséntese los dos en la tienda del encuentro para que yo les dé mis órdenes. Moisés y Josué fueron a la tienda del encuentro y allí se les apareció el Señor en una columna de nube, la cual se colocó sobre la entrada de la tienda. Entonces el Señor dijo a Moisés: ya pronto vas a morir y este pueblo se va a corromper con los dioses del país extranjero que va a ocupar. Entonces me abandonará y romperá la alianza que he hecho con él, pero mi furor se encenderá contra ellos y los abandonaré. No me preocuparé de ellos para nada, y serán tanto los malos y los aflicciones que les vendrán, que finalmente dirán: ¿no será que estamos sufriendo estos males porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Pero cuando llegue ese momento, yo me apartaré de ellos aún más por todo el mal que habrán hecho y por haber adorado a otros dioses. Ahora pues escriban este cántico y enséñenlo a los israelitas para que lo canten y me sirvan de testimonio contra ellos. Porque cuando yo los haya hecho entrar en la tierra que bajo juramento prometí a sus antepasados, tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y cuando hayan comido hasta estar satisfechos y engordar, entonces se irán tras otros dioses y los adorarán. A mí me despreciarán y romperán mi alianza. Pero cuando les vengan muchos males y aflicciones, entonces este cántico será un testimonio contra ellos, pues sus descendientes lo recordarán y lo cantarán, porque ya desde antes de hacerlo entrar en el país que les he prometido, sé muy bien hacia dónde se inclinan sus pensamientos. Aquel mismo día escribió Moisés el cántico e hizo que los israelitas lo aprendieran. A Josué, hijo de Nun, el Señor le dio la siguiente orden: ten valor y firmeza, porque tú eres quien hará entrar a los israelitas en el país que les he prometido, y yo estaré a tu lado. Cuando Moisés terminó de escribir estas leyes en un libro, dijo a los levitas encargados de llevar el arca de alianza del Señor: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca de la alianza del Señor su Dios, para que esté allí como testimonio contra ustedes, porque yo sé que ustedes son un pueblo rebelde y testarudo. Y si hoy, que todavía vivo entre ustedes, se han rebelado contra el Señor, ¿qué será después de mi muerte?
Traigan aquí a todos los ancianos y jefes de sus tribus para que yo les hable de estas cosas y ponga al cielo y a la tierra como testigo contra ellos. Porque yo sé que después de mi muerte se van a corromper y van a dejar el camino que les he ordenado seguir y sé también que en el futuro les sobrevendrá la desgracia por hacer lo malo a los ojos del Señor y provocar con ellos su enojo. Entonces Moisés se pronunció este cántico de principio a fin ante todos los israelitas reunidos. Escucha, cielo, que voy a hablar. Atiende, tierra, a mis palabras. Mi enseñanza caerá como la lluvia, mi discurso será como el rocío, como llovizna sobre la tierra, como gotas de agua sobre el pasto. Proclamaré el nombre del Señor. Reconozcan la grandeza del Dios nuestro. Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Es el Dios de la verdad. Él, en Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Gente malvada y perversa que ha ofendido a Dios, que son indignos de ser sus hijos. Así es como le pagan al Señor. Pueblo necio y sin sabiduría, ¿no es Él tu Padre, tu Creador? Él te creó y te dio el ser. Vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados, pide a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo cuenten. Hubo una vez en que el Altísimo hizo reparto de hombres y naciones y fijó las fronteras de los pueblos, pero tomó en cuenta a los israelitas, pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Los encontró en el desierto por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como la niña de sus ojos. Como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, así el Señor extendió sus alas y tomándolos, los llevó a cuestas. El Señor los guió y nadie más. Ningún Dios extraño tuvo que ayudarlo. Lo llevó en marcha triunfal por las regiones altas del país. Los alimentó con los frutos del campo, de la roca, le dio a beber miel y del duro pernal le dio aceite. De sus ganados tuvieron leche y cuajada y comieron lo mejor de los corderos, carneros de Basán y machos cabríos, comieron el mejor grano de trigo y bebieron el vino, la sangre de las uvas. Pero engordó Jesurún y dio coces, tanto engordó que brillaba de gordo y abandonó a Dios su creador. Despreció a su protector y salvador. Provocaron los celos y la ira de Dios. Al adorar ídolos repugnantes, ofrecieron sacrificios a demonios, a dioses falsos, que nunca antes conocieron, dioses nuevos, recién llegados, a los que jamás sus padres dieron culto. Olvidaste a Israel, a tu Padre y protector, olvidaste al Dios que te dio la vida. Y Dios se enojó al ver esto y rechazó a sus hijos y a sus hijas y dijo, voy a volverles la espalda y a ver en qué van a parar. Realmente son gente malvada, hijos en los que no se puede confiar. Me provocan a celos con un Dios que no es Dios, me irritan con sus dioses ilusorios, pues yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, los haré enojar con un pueblo que no quiere entender. Mi furor se ha encendido como un fuego y arderá hasta las regiones más profundas, consumirá la tierra y sus frutos, pondrá fuego a la base de los montes. Sobre ellos lanzaré todos los males, contra ellos lanzaré todas mis flechas, morirán de hambre y de fiebre. Una amarga peste los destruirá, mandaré contra ellos fieras salvajes y serpientes venenosas. En las calles caerán sus hijos a filo de espada, y en las casas reinará el espanto. Morirán muchachos y muchachas, ancianos y niños de pecho. Yo había pensado dispersarlos y borrar de la tierra
su memoria, pero no quise soportar las burlas del enemigo. No quise que se jactaran mis adversarios y que dijeran, no fue el Señor quien hizo esto, lo hicimos nosotros con nuestro poder. Israel es un pueblo que ha perdido el juicio, no tiene entendimiento. Si fueran sabios lo entenderían, comprenderían en qué van a parar. ¿Cómo es que uno solo hizo huir a 1000? ¿Y cómo es que 2 pusieron en fuga a 10,000? Tan solo porque el Señor, su protector, decidió entregarlos al enemigo. Bien saben ustedes, bien saben nuestros enemigos que su protector no puede compararse al nuestro. Ellos son cual viñedos corruptos, descendientes de Sodoma y de Gomorra, que producen uvas amargas y venenosas. Su vino es veneno de víbora, veneno mortal de serpiente. Todo esto me lo estoy reservando, lo estoy guardando como un tesoro para el día en que me vengue y le dé su merecido, para cuando llegue el momento de su caída. Ya está cerca el día de su destrucción, ya se les acerca la hora. El Señor saldrá en defensa de su pueblo cuando vea que le faltan las fuerzas. El Señor se compadecerá de sus siervos cuando vea que ya no quedan ni débiles ni fuertes. Entonces les dirá, ¿dónde están sus dioses, esos protectores en los que confiaban, esos que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino que les ofrecían? Que se levanten a ayudarlos, que vengan a protegerlos. Yo soy el único Dios, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la vida y la quito, yo causo la herida y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Levanto mi mano al cielo y juro por mi eternidad que cuando afile mi brillante espada y comience a impartir justicia, me vengaré de mis enemigos. Daré su merecido a los que me odian. Empaparé en sangre mis flechas y mi espada acabará con ellos. Sangre de heridos y de prisiones y de prisioneros, de los jefes enemigos de largas melenas. Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la muerte de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y perdonará a su país y a su pueblo. Moisés se presentó ante todo el pueblo de Israel y junto con Josué, hijo de Nun, pronunció este cántico de principio a fin. Después dijo a los israelitas, piensen bien en todo lo que hoy les he dicho y ordenen a sus hijos que pongan en práctica todos los términos de esta ley, porque no es algo que ustedes puedan tomar a la ligera. Esta ley es vida para ustedes y por ella vivirán más tiempo en la tierra que está al otro lado del río Jordán, de la cual van a tomar posesión. Aquel mismo día el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, ve a las montañas de Abarim y sube al monte Nebo, que está en el territorio moabita, frente a Jericó, y mira desde allí la tierra de Canaán, la cual voy a dar en propiedad a los israelitas. Allí en ese monte al que vas a subir, morirás e irás a reunirte con los tuyos, tal como tu hermano Aarón, que murió en el monte Hor y fue a reunirse con los suyos. Ustedes dos me fueron infieles delante de los israelitas cuando estaban en las aguas de Meribá, Cades, en el desierto de Sin, pues no me honraron delante de ellos. Por lo tanto, vas a contemplar desde lejos la tierra que voy a dar a los israelitas, pero no entrarás en ella. Hermana Milena, ¿puede orar, por favor? Amén. Señor eterno Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has regalado, Señor, para seguir en este proyecto de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque allí encontramos el cuidado que das al pueblo, Señor, que te ama y que te teme. Gracias te damos, Señor, por permitirnos participar de este pueblo maravilloso, lavado con tu sangre preciosa, Señor, y te pedimos que nos ayudes cada día a seguir avanzando. En tu nombre, Jesús. Amén.